Vamos a buscar en Jeremías capítulo 50, versículo 15. Jeremías 50, 15. Gritad contra ella en derredor. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Gracias, Señor Jesús. Estamos nuevamente delante de ti, pidiéndote que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que tu palabra ministre nuestro corazón, que dé ese fruto que tú esperas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Griten gritos de guerra contra ella desde todos los lados. Ella levanta las manos en señal de rendición. Sus torres se han derrumbado, sus muros han sido demolidos. El Señor le está devolviendo el favor. Así que tú también puedes devolvérselo. Hazle lo mismo que a los demás. Esta palabra que encontramos aquí es una palabra dada por el Señor a través de su siervo Jeremías para la ciudad o el imperio de Babilonia. Babilonia bíblicamente representa una ciudad que se rebela contra Dios. Cuando nosotros encontremos en la palabra del Señor este nombre, esta ciudad, podemos entender que se refiere al enfrentamiento de los hombres hacia Dios. Por eso nosotros en la historia bíblica encontramos la Torre de Babel, encontramos uno de los sucesos que ha marcado la historia de toda la humanidad, que es la confusión de las lenguas. Gracias. Y encontramos una serie de hechos en los que Babilonia ha procurado ser opresor del pueblo de Israel. Esta tipología, porque esto es un hecho histórico, pero es una tipología bíblica, esta tipología se presenta en cada generación en el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios tiene siempre enemigos que quieren oprimir, espirituales y naturales, que son dirigidos por los enemigos espirituales. Entonces, cuando nosotros procuramos seguir al Señor, cuando procuramos ponernos a cuentas con el Señor, siempre se levantan en nuestra contra enemigos que van a tratar de oprimir y de dañar la grandeza que el Señor Dios quería que su pueblo Israel tuviera, ¿sí? Porque el propósito para Israel, la promesa para Israel era que fuera una ciudad, un pueblo muy bendecido, muy prosperado, y que todas las naciones conocieran quién era el Dios de ese pueblo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que aquí nos encontramos con Babilonia. Babilonia es una ciudad que tenía unas dimensiones formidables. Yo estaba leyendo para informarme un poco de esto y dice que era como un rectángulo, o sea, era demasiado bien delimitada. Muy pocas ciudades hoy en día tienen ese territorio tan bien dividido. y estaba como muy bien delimitada, no recuerdo el nombre de esto, es cuando las calles tienen una muy buena división en cuanto a las calles, todo está muy bien delimitado, tenía ríos que atravesaban, que es el Tigris, el Éufrates, que ustedes leen la palabra. Los babilonios son también los que en la Biblia llaman los caldeos. Entonces, cuando encontremos este nombre, sabemos que nos estamos enfrentando o que debemos imaginar a una ciudad que ha sido prosperada. Era una de las grandes ciudades de la época. Entonces, esto representa enemigos poderosos en contra de Israel, ¿sí o no? En la época en la que Babilonia le gana una batalla a Israel, ellos quedan en la dispersión.
la gran dispersión de los judíos. Los judíos, el pueblo de Dios, ha vivido muchas, eh, muchas salidas de su pueblo, pero una de las más importantes fue esta, ¿sí? Porque queda el pueblo dividido, aparte de que el pueblo ya estaba dividido entre Israel y Judá, quedan regados por Babilonia, en el mejor de los casos. En los otros casos quedan regados por ciudades, siendo siervos, siendo esclavos, en una condición pues que no era la que el Señor había programado para el pueblo, ¿sí? Ahí en estas historias encontramos la vida de Daniel. Daniel llega a Babilonia en esa condición. Lo que pasa es que Daniel tenía una condición de, digamos, superior, porque era una persona que estaba muy bien educada, entonces que para los babilonios iba a ser útil, aparte de la sabiduría que él tenía solamente por el hecho de, de reconocer al Señor como su Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, todas estas simbologías tiene Babilonia. En nuestra vida de fe siempre vamos a encontrar la forma del enemigo para oprimir al pueblo, ¿sí? Tratando de que no surja esa ciudad que ha sido programada o esa promesa que ha sido programada por el Señor, ¿sí? Aquí yo estaba leyendo que Babilonia se destaca como un símbolo de la arrogancia, de la idolatría, pero que Babilonia, así como Babilonia significa toda esa arrogancia y la rebelión en contra de Dios, también la presencia de Babilonia a través de la historia del mundo representa muy bien la fidelidad de Dios, ¿sí? Por eso, por ejemplo, se menciona a Daniel. Daniel fue una persona que, a pesar de estar dentro del pueblo opresor, fue exaltado. Entonces, fíjese que la promesa del Señor para su pueblo es que usted no se deje oprimir. La vida de la gente, lastimosamente en el mundo, es una vida que ha sido constantemente dañada y la gente vive en esclavitud sin darse cuenta a los poderes y a las influencias de las tinieblas. Por eso usted encuentra enfermedades, vicios, situaciones de escasez y todas las situaciones malas del mundo vienen a través de esa esclavitud que la gente tiene por no estar dentro del pueblo de Dios. Entonces el Señor nos llama a nosotros para que hagamos parte del pueblo que es defendido. ¿Quién era Israel? Era el pueblo defendido por Dios. Tanto es así, mire esto como es de importante, tanto era así que los babilonios y los pueblos que querían atacar a Israel se presentaban y decían esto, mire, en Jeremías capítulo 50, versículo 7 dice, todos los que los hallaban, o sea, el pueblo de Israel, todo pueblo que hallaba al pueblo de Israel lo devoraba. Y decían sus enemigos, decían los enemigos de Israel, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres, es que hacemos esto. O sea, ellos se presentaban a atacar al pueblo de Israel porque ellos consideraban que, que no tenían derechos en frente de Dios. O sea, ellos ¿cómo se puede decir? Se aprovechaban de los errores de Israel para decir, este pueblo no tiene a Dios, ¿sí? Este pueblo, nosotros no estamos pecando, decían los babilonios y decían todos los pueblos que atacaban a Israel. Nosotros no estamos pecando porque miraban a un pueblo que era tibio, un pueblo que se había olvidado de su Dios. Y usted sabe que en la historia bíblica encontramos no solamente la lucha de las ciudades, de las naciones, sino que ellos eran representados siempre por un Dios. Por eso, en estas historias encontramos que la palabra nos dice, por ejemplo, Marduk, que era el dios de los babilonios, Bel era otro dios de los babilonios, van a ser avergonzados. O sea, si usted se da cuenta, la Biblia nos muestra cómo todo lo que sucede en la historia de la humanidad tiene un trasfondo espiritual.
y que la lucha en sí es entre Jehová, Dios de Israel, y otros dioses falsos que vienen a ser demonios, que se colocan, que se establecen como dioses, pero que están en contra de Dios. Entonces, cuando Israel era levantado el nombre de Jehová. Cuando Israel era dañada, cuando era saqueada, pues el nombre de Jehová quedaba más abajo, digamos, por decir así, porque era una lucha entre los dioses, ¿sí? Entonces ellos se sentían con el aval de decir, no, es que ellos han pecado y nosotros no estamos pecando, porque si algo tenían estas naciones, que era, es chistoso verlo, es que ellos reconocían a Dios. Entonces ellos decían, por ejemplo, eh, ¿dónde está, cuando les convenía, por supuesto, dónde está tu Dios? Lo que pasa es que tu Dios es invisible y se burlaban del Dios de los israelitas. O también en los, digamos, en el chisme que le llegaba a cada nación, se oía hablar del Dios de Israel. Y decían, he escuchado que el Dios de Israel es el Dios más poderoso, ¿sí? ¿Y por qué ustedes no necesitan otro Dios? Por ejemplo, les decían, porque las naciones estaban acostumbradas a tener varios dioses. No es diferente ahora. Si usted se pone a analizar las cosas, la gente en la humanidad le sirve a muchas cosas, a muchas formas de esclavitud, ¿sí? Y a muchas formas en las que el enemigo domina, porque esto se trata de dominios y de gobiernos. Entonces, se escuchaba hablar del Dios de Israel. Entonces ellos habían escuchado que el Dios de Israel tenía cierta justicia, por ejemplo. Por eso les dice aquí, no pecaremos contra ellos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia. Ellos mismos daban la sentencia para el pueblo. Pero mire lo que les dice el Señor a través de su profeta Jeremías en el versículo 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. O sea, la obra del Señor redentora hace que el pecado que nosotros cargamos por la naturaleza, que todos tenemos pecaminosa, quede, pase desapercibido, ¿sí? No es que no va a estar, porque Israel pecó contra Jehová, ¿sí o no? Pero no pasa desapercibido, pero pasa desapercibido, ¿por qué? Porque el Señor elige colocar por encima la grandeza de su poder y las promesas cumpliéndose. Entonces ya los pueblos no tienen derecho a decirle al pueblo de Dios, lo que pasa es que ustedes han pecado, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué quiere decir esto? Que Babilonia, así como representa el factor opresor para el pueblo de Dios, también representa el sostenimiento de Dios y la fidelidad de Dios a pesar del pecado de Israel. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esta palabra? Porque pues estoy como contextualizando acerca de lo que pasa en esta palabra que da Dios a través de Jeremías. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos? Y que aprenda la gente, los pueblos. Es que a todo aquel que se atreve a tocar al pueblo de Dios, le llega una sentencia. Aquí lo llama de una manera todavía más terrible, que es la venganza de Dios. La venganza de Dios para los que tocan al pueblo de Israel. Entonces, mire, ¿cuál es la venganza? Cuando uno habla de venganza, hablamos como de algo que le va a suceder, ¿sí? Cuando uno dice, me voy a vengar de fulano, voy a hacerle algo que es en retribución a lo que me ha hecho. Entonces, el Señor, a todo aquel que se levanta en contra de los hijos de Dios no es todo el mundo, ¿sí? Porque uno escucha en la vida, en los contextos seculares, que la gente dice, no, Dios hace justicia y, y todo se devuelve. Y bueno, digamos que la justicia de Dios es muy perfecta, pero estas palabras, estas promesas son para los que han decidido caminar con Dios, o sea, los que realmente se legitiman
por medio de la fe, se legitiman a sí mismos por medio de la fe como pueblo de Dios. Eso no es todo el mundo, sino los que son fieles. Eso lo estudiábamos en la semana pasada. ¿Quiénes son los fieles? O quiénes, porque dice los santos, son los que están comprometidos con Dios. ¿Sí o no? Entonces, esta promesa es para esas personas, los que se comprometen con Dios. Entonces, la sentencia de Dios para Babilonia, pueblo opresor, del pueblo elegido de Dios, es esto: gritad contra ella en derredor. Ese gritad contra ella es declararle la guerra al pueblo. Y no solamente declararle la guerra, sino que todas las naciones sepan, por eso dice gritad por todas partes, hay versiones que lo dicen así, den gritos, que todo el mundo sepa, o sea, es poner en vergüenza, poner en evidencia lo que le pasa a esta nación opresora del pueblo de Dios. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos. No hay mayor inseguridad para alguna nación que los cimientos sean derribados. Los cimientos y las murallas para las ciudades representan el sistema de defensa, ¿sí? Una ciudad que tuviera una buena muralla o unos buenos cimientos era una ciudad que tenía mucha seguridad en contra de los enemigos, ¿sí? Es decir, las personas que residían, por eso es que antes las ciudades eran cerradas, porque usted sabe que la forma de guerra antes no era en los espacios rurales como ahora se trata de hacer, y eso a veces, porque usted pues ya escucha en las noticias que se ataca directamente ciudades, colegios, a los civiles, pues. Eh, pero esas murallas son ese distintivo y dicen, ahí hay una ciudad y no se puede entrar. Tiene que haber una puerta por la que la gente pueda entrar y las personas que entraban tenían que estar habilitadas para eso, que les den el permiso. Entonces eso brindaba esa seguridad. Eh, También en las ciudades o en las culturas antiguas, las murallas significaban el prestigio, el poder, ¿sí? Y también era la delimitación, ahora eso se hace más, ya no es tanto murallas, sí se ven en algunos países, pero más es como líneas imaginarias, ¿sí o no? Uno dice, hasta aquí llega, llega, ¿cómo es? El Cauca, de aquí en adelante sigue el valle, por ejemplo. En esa época eran por medio de muros. Entonces, ¿qué significa? Que se delimita la jurisdicción de ese lugar. Entonces, es un gobierno. Todo lo que pase dentro de se tiene que someter a la jurisdicción de ese gobierno. Entonces, así mismo, el Señor nos enseña a través de esto que lo que derriba el Señor a aquellos que se levanten en contra del pueblo de Dios, primero es esa seguridad. Segundo es que los deja en vergüenza. Mire, y eso a veces tienen que pasar años, porque mucha gente ataca nuestra fe. ¿Sí? A veces la gente no piensa que está atacando la fe del pueblo, pero a usted lo menosprecian y se le burlan y no dan un peso por usted y piensan que usted está perdiendo el tiempo y usted tiene que lidiar con esas cosas. O le hacen maldades, porque así es la gente. O sea, las personas tienen un chip metido dentro de sí que es avergonzar al pueblo de Dios, sean conscientes o no sean conscientes. Por eso es que cuesta tanto, por ejemplo, en un espacio social, decir, no, es que yo soy cristiano. Porque los otros sí dicen, no, es que yo soy gay, es que yo soy populista, yo soy tal cosa, ¿sí? Y a ellos sí no se les dice nada, pero vaya y uno diga, lo que pasa es que yo soy cristiano. Ahí sí le caen a uno a burlarse y a tratar de poner en ridículo la convicción y la fe que uno tiene. Entonces, si usted se da cuenta, ahora el mundo está al revés. ¿Sí? Ahora con todo esto que han intentado hacer de igualar, ¿no? De poner los derechos en igualdad de condiciones y que todo el mundo tiene derecho a la expresión y a todo esto, ahora
resulta que ellos tienen libertad de expresión y uno no puede decir nada. Yo no puedo decir es que mi opinión es que los fulanos están mal, porque entonces estamos siendo despectivos y estamos siendo, ¿cómo es que se llama? Excluyentes a una ideología. ¿Y a nosotros quién nos defiende? ¿Sí o no? Porque con nosotros sí, sí son a veces crueles y sí le dicen a uno y sí se le burlan. Y fíjese cómo el sistema satánico del mundo ha puesto esto patas arriba. Entonces ahora resulta que ellos sí tienen libertad y nosotros no tenemos libertad. Así son las cosas mundanamente hablando. Pero aquí lo importante es que el pueblo de Dios, aunque en el gobierno no se encuentra esa protección, aunque nosotros tenemos una gran parte ganada, que es la libertad de cultos, ¿sí o no? Pero digamos, no hay ese afán por defender esta minoría, que es la iglesia, eh, tenemos al defensor nuestro, ¿sí? Y todo aquel, porque la batalla de la fe es eso, es una batalla. Y usted tiene que enfrentarse a sus enemigos opresores, sean naturales o sean espirituales. La batalla de la fe implica que usted va con su defensor. Dios, el Dios de Israel, era el que defendía al pueblo de Israel delante de las ciudades enemigas a pesar de su pecado. Que esto es lo maravilloso, ¿sí? Porque imagínense que hay muchas personas que a veces expresan, pero es que Dios que me va a ayudar si yo nunca lo he tenido en cuenta, si yo he cometido estos errores, si esto que me está pasando es por mi culpa. Los que son sensatos, digamos medio sensatos, dicen así, tienen razón, pero mire lo que les dice el Señor. Ustedes tienen un Dios que es fiel simplemente con su pueblo. Y mientras usted decida creer en el Señor y tener fe y estar comprometido con Él, el Señor lo va a salir a defender. Sí, entonces mire, ¿qué les pasa a todos los que se levantan en contra del pueblo de Dios, en contra de nosotros? Primero que el Señor con el tiempo los va dejando en vergüenza, porque aquí mire cómo dice en el versículo 11, Jeremías 50:11 dice, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo a mi heredad. O sea, ellos en cierta parte tuvieron como su cuarto de hora de hacerle daño al pueblo de Israel. Porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Esto quiere decir, ustedes lo pasaron bien mientras duró. Gozaron haberse burlado del pueblo. Y dice como novillas, es decir, como sementales. Usted sabe cuando uno mira estos animalitos que, ¿cómo es que dice acá? Que relinchasteis, que relinchan, es decir, se hacen sentir, es como decir, aquí estoy yo, ¿sí o no? Entonces, dice, y ustedes fueron semejantes a estos animales, gozándose en la vergüenza de mi pueblo. Las personas que pasaban por Babilonia y miraban al pueblo, esto pasó realmente y la palabra lo dice aquí, todas las personas extranjeros que pasaban por Babilonia y veían a los israelitas, movían la cabeza y decían, qué tan bajo han caído este pueblo, qué vergüenza en lo que les tocó. Es como cuando uno mira a los venezolanos, uno dice, ese gobierno, ¿para que esta gente tenga que andar así? Y uno como que dice, o sea, ¿qué es lo que pasa allá para que esta gente esté en esas condiciones? ¿Sí? Basta salir a la calle para darse cuenta de las condiciones que sufre ese pueblo por un mal gobierno, porque están sacados de su ciudad. Bueno, así más o menos, pero peor, porque en esa época era la esclavitud, estaba el pueblo de Israel. Así estaban. Entonces las otras personas miraban y decían, lo que le tocó a este pueblo, qué mal, mire qué tan bajo han caído. Sus defensas fueron arrasadas, no tienen ciudad, no tienen territorio. Pero todo eso, todo lo que sea en contra del pueblo de Dios, acumula venganza de Dios, a pesar de que pueda que nos merezcamos eso, ¿sí o no? Porque el pueblo de Israel sí se había apartado del Señor. Digamos que teóricamente merecía que Dios
los haya dejado tratar así porque ellos habían sido infieles. Pero a pesar de eso, el pueblo de Babilonia estaba acumulando venganza por el maltrato a su pueblo. Entonces, mira esa promesa que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Dígame si no vale la pena hacernos fieles al Señor, decidir caminar con Él, porque sí, sus errores lo van a llevar a un rumbo, a otro rumbo, a veces a lugares no deseados, a recibir de pronto consecuencias, pero ante todo eso siempre estará la mano protectora de Dios y siempre estará la mano defensora de Dios por el pueblo, porque Él es fiel a sí mismo. Entonces a Él no le interesa que su pueblo esté en una condición avergonzada. ¿Qué hace con nosotros cuando nosotros permanecemos en la fidelidad al Señor? ¿Sí? Cuando nos seguimos llamando hijos de Dios y cuando seguimos proclamando su nombre, que el Señor eh, va a poner en vergüenza a todo aquel que se haya levantado en contra de nosotros. ¿Y qué significa eso? Cuando uno dice, no, es que los puso en vergüenza, eso implica exaltación, ¿sí o no? Si yo tengo un enemigo y ese enemigo está en vergüenza por cualquier cosa que le haya pasado, eso representa exaltación para la otra parte. Entonces el Señor levanta a su pueblo. El Señor establece su justicia dentro del pueblo de Dios para que la gente sepa con quién está uno. ¿Sí? Entonces, mire, esto es hermoso mirarlo porque uno sabe, en mi cortísima experiencia yo puedo decir, si fuera por la gestión de uno, uno no daría un brinco delante de nadie, ¿sí o no? A veces hasta uno mismo dice, no, es que la gente tiene razón de pensar como piensa de uno, porque uno no da para que se piense de manera diferente. Pero ahí está el Señor siempre sacándolo a uno, levantándole la cabeza a uno eh, y mostrando que uno tiene una condición, que uno tiene un apellido, por decirlo así, ¿sí? Ese es más o menos como lo que representa cuando uno dice, no, es que esos son de los, de un apellido aquí que sea reconocido, no sé, esos son de los fulanos, esos son de los sutanos. Cuando la gente nos mira a nosotros, no es que esos son de esos cristianos, esos, esos sinvergüenzas les va bien en todo, porque así es. A mí me lo dijeron hasta en el colegio, yo niña, y una profesora me dijo, a mí me impresiona cómo a ustedes es como que todo se les da. Y yo en ese momento sí lo entendí, siendo niña, cuando me lo dijo, pero ahora lo entiendo mucho más, porque pues yo en ese momento estaba muy protegida y muy resguardada por la familia, como cualquier niño. Uno no se da cuenta de que toca gastar, de que si uno está en el colegio es porque los papás tienen que trabajar y que la vida en sí es compleja, ¿sí o no? Entonces ahora lo entiendo mucho más. Eso se hace visible a las personas, a las naciones. Por eso es que dice, los he llamado para que sean una nación santa, un pueblo apartado, un pueblo adquirido para Dios, para que cumplan o para que tengan esa dignidad de realeza. Porque Dios, el Dios al que nosotros servimos, es un rey. Entonces, como es un rey, nosotros empezamos a tener esos beneficios de ser familia del rey, ¿sí o no? Entonces la gente antes decía, no, lo que pasa es que yo soy sobrino del rey, yo soy el hijo del rey, yo soy el príncipe. Entonces eso nos abre puertas, no naturalmente, pero sí espiritualmente. Y como nos abre puertas espiritualmente, naturalmente se va a notar. Entonces uno con el tiempo, con los años, se va dando cuenta que todos los que se levantan en contra del pueblo de Dios caen avergonzados. Hablando en términos generales, un ejemplo, el de Chávez. ¿Se acuerda cuando Chávez maldijo al pueblo de Israel? Usted sabe cómo ese personaje murió. Que no, que todos vamos a morir, sí, pero él murió muy mal, muy avergonzado. Eh, y así en general, y en nuestra vida en particular pasa lo mismo. Entonces uno, pues yo a veces, y lo digo con temor del Señor, a veces pienso en algunas personas y me da como cierto fresquito ver que el Señor no les ha permitido prosperar como han querido, porque lo han hecho pisoteando la obra, porque lo han hecho pisoteando a los siervos. Entonces uno dice, no, el Señor hace justicia, el Señor organiza,
¿sí o no? Y entonces yo me siento respaldada por Dios, yo me siento ayudada por Dios y usted también, ¿sí o no? Porque todos los que son sus enemigos, sus opresores, van a quedar debajo de sus pies. Pero, pero, pero usted tenga eh, sentido de a quién usted le pertenece. Porque si usted anda con una pata allá y con una pata acá, el Señor no lo reconoce a usted como hijo. ¿Sí? Usted tiene que decir, yo soy hijo de Dios, yo sirvo al Dios de Israel, que su fe, que sus obras, su compromiso demuestren que usted es eso para que el Señor salga a defenderlo, para que el Señor ponga la cara por usted. No es que yo voy a coger el nombre del Señor y lo voy a usar como yo quiero. Por eso, si usted tiene alianzas, de pronto ahí en sus grupos sociales, tiene alianzas con gente que, que no reconoce a Dios, que por lo menos no tiene un mínimo de respeto hacia su Dios, usted, así como usted espera que salga el Señor en su defensa, usted también salga en defensa. Entonces yo no hago alianzas con los que están en contra de mi Dios, ¿sí? Yo no hago alianzas con los que se burlan de Él. Que si tengo que compartir laboralmente por algo, lo puntual, pero no hago amistad, no hago cercanías con los que hacen todo lo contrario a lo que el Señor a mí me enseña. Y usted va a ver cómo eso a usted lo bendice. Se lo garantizo, porque el Señor es muy justo y muy bueno. O sea, la bondad de Él sobrepasa nuestras propias dificultades personales, ¿sí? Pero Él quiere que usted sea llamado hijo de Dios, o sea, que cuando usted hable, cuando usted se presente en un sitio, usted diga, yo soy esto. Y no se preocupe por los que lo quieren avergonzar, esto hasta en los colegios pasa, ¿sí o no? Que es lo más básico, o sea, porque si nosotros no podemos lidiar con eso en un colegio porque me molesta, salga a la vida y verá cómo es de diferente. ¿Sí? Eso los adultos lo saben, en la vida es muy complejo y en los ámbitos laborales es duro también. Entonces, el Señor se levanta en su fidelidad a defender a su pueblo a pesar de las dificultades. Y en medio de la adversidad, nosotros vamos a ver. Por eso dice, yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque a veces hasta allá nos llevan a parar. Hasta los juzgados naturales nos llevan a, a, a avergonzarnos supuestamente. Bueno, usted ya tiene la promesa del Señor, que es que todo el que se levante para juzgarlo a usted va a ser avergonzado y va a ser juzgado. Hay un pasaje que no lo recuerdo muy bien, que es una enseñanza de aquel que clava, que construye para sí su propia horca. Ese es el destino de los que se levantan en contra de nosotros, pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, no que, bueno, no quiero poner ejemplos más, pero ese es el destino, porque mire, aquí lo dice, tomad venganza, haced con ella como ella hizo. O sea, todo lo que a usted le quieran hacer, de eso mismo el Señor les va a retribuir. ¿Quién es el que se venga? ¿Usted? No, no va a salir después. Es que yo soy pueblo de Dios y no, es el Señor. Es el Señor que con los hechos de la vida, con los sucesos, le va callando la boca a la gente. Y eso es delicioso verlo. Porque, ¿qué vamos a decir? ¿Sí o no? Si a mí me han atacado y yo veo que mis atacantes están mal, pues siento un fresco, porque digo, mi Dios es el que va delante de mí, ¿sí? Y ellos también, no vaya a creer, ellos disimulan, pero allá en el fondo hay vergüenza, ¿sí? Allá en el fondo están comiéndose de lo mismo que ellos atacaban. Entonces, en esta otra versión dice, eh, el Señor les está devolviendo el favor. Así que tú también puedes devolvérselo. Hazle lo mismo que a los demás. Sí, entonces mire, esa es la sentencia de Dios para todos los opresores del pueblo de Dios, en cualquiera de las formas. Sea porque usted lo merece, porque la gente va a decir, no, es que usted se merece esto. Por eso le decían, es que ellos han pecado en contra de su Dios, entonces nosotros no estamos pecando. O sea,
sus enemigos espirituales que se levantan a atacar, o sea, quien sea, confíe en que usted ahora, desde que ha reconocido al Señor en su vida, empieza a ser pueblo de Dios. Y que a partir de ahí usted va a ir viendo la mano poderosa del Señor, respaldándolo, ayudándolo, dejando en vergüenza a las personas y demostrando el Señor su fidelidad. Esa es nuestra muralla, ¿sí o no? El Señor para nosotros representa esa muralla protectora, contenedora como en las grandes ciudades. Para ellos significaba otra cosa. ¿Qué va a hacer el Señor con los que se levanten? Quitarle las murallas, quitarles la seguridad. Un ejemplo de cómo el Señor le quita la seguridad a alguien. Por ejemplo, no es que se burlaba porque yo tenía una condición física, por ejemplo, o no sé, cualquier ejemplo. Y viene el Señor y los golpea con algo similar. ¿Quién abre la boca cuando a uno le toca vivir de lo que se burlaba? Nadie, ¿sí? Entonces ahí ya uno no tiene seguridad para hablar, para decir cosas en contra. La gente ya optará por callarse. Y yo les comparto que yo he visto esto. Ya no les queda más sino agachar la cabeza y hacerse los locos porque mejor seguir atacando eh, cuando los hechos se imponen, porque las realidades de la vida se imponen. Entonces, siéntase parte del pueblo de Dios, reconozca al Señor como su Dios y empiece a vivir esa serie de beneficios, de la protección, de la ayuda. No quiere decir que usted no va a tener circunstancias adversas, sí las va a tener, pero el Señor va a mostrar la fidelidad en todas ellas, ¿sí? Por eso dice la palabra, en el mundo vamos a tener aflicción. Y eso hablando de las aflicciones normales. Ahora cuando tenemos enemigos, mucho más. El Señor se va a imponer en nuestras realidades. A veces toca esperar. Si uno dice, vamos a ver el tiempo, irá mostrando el Señor, a través del tiempo irá mostrando. Y esa humillación, como dice aquí esta palabra, yo enseño lo que dice aquí, va a ser en público. La gente va a poder evidenciar quiénes han sido los que se han levantado en contra del pueblo, ¿sí? Entonces, fíjese que la presencia de Babilonia a través de los años no hace sino enfatizar la fidelidad de Dios, a pesar de la debilidad del pueblo y de las situaciones que vive Israel. Y por eso es que aquí les promete, y van a volver, les dice, y van a volver y todos sus pecados no se van a notar, no se van a ver. No es que no van a estar, sino que van a pasar desapercibidos. La justicia del Señor vendrá para todos los que sean opresores. Eso dice esta palabra, agárrela, cójala, créala, úsela y levántese a creerle al Señor. Mire, ¿usted qué necesita en su vida para que sus condiciones cambien? Comprométase con el Señor, que Él hace lo demás. Él trae la sanidad, Él trae la provisión, por eso es que el Señor Jesús, Dios, tiene varios nombres, ¿sí o no? Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová, ¿cómo es? Bueno, hay un poco de nombres, ¿sí? Jehová Nisi, Jehová levanta bandera, Jehová no sé qué, y usted consúltelos. Todo eso es las cosas que puede hacer Dios. ¿Qué puede hacer el Dios de Israel? Vaya y consulte todo, sí. Vaya y consulte los nombres del Señor. Por eso Él es todopoderoso. Pero vaya y consulte los nombres del Señor y usted diga, no, que estoy enfermo, Él es mi sanador. Que no, que estoy escaso de dinero, Él es mi proveedor. Que no, que estoy en batalla, Él es el que levanta la bandera. Y eso a uno lo estremece. Porque, ¿sabe por qué? Porque los pueblos en la vida, la gente, o sea, ¿cómo se representa eso de tener varios dioses? Que en la antigüedad las culturas funcionaban así y que ahora también. Por eso usted mira que los católicos tienen al santo de los novios, al santo del no sé qué. Yo de eso no sé porque pues nunca fui católica, pero pues más o menos uno escucha que no, que tienen a la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de un poco de cosas y de santos. Debe ser porque esos no le son suficientes. Pero nuestro Dios es suficiente.
Por eso es que es uno. Por eso es que Dios uno es, dice la palabra. Es uno, en sus tres formas, pero es uno. ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un Dios. Hay una oración hebrea que yo estaba leyendo el otro día que dice, nuestro Dios uno es, porque ¿por qué los judíos tienen esas oraciones? Porque los pueblos se burlaban de que solo tenían un Dios y que aparte era invisible. ¿Sí? Entonces se burlaban de ellos y fíjese, su Dios es más que suficiente para vencer, para levantarse. Entonces usted métase eso en su cabeza y diga, me tomo de la mano del Señor y sigo caminando los años que me quedan por vivir de su mano para poder ver sus manifestaciones, su poder, su gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor. Coloco delante de ti a los que traen sus tributos a tu altar, los que te honran con sus bienes, Señor. Bendigo la fe de tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que te reconoce. Exaltamos tu nombre en alto, Señor, porque tú eres el único y sabio Dios. A ti es toda la gloria, toda la honra, mediante Jesucristo, tu Hijo, Señor. Establece tu reino en nosotros, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Ministra, Señor, a la convicción de tus hijos. Quita todo temor, Señor. Trae confianza, trae seguridad. Porque te tenemos a ti, Señor. Queremos conocer más abundantemente tu amor y tu poder. Queremos experimentar esas promesas poderosas que tú tienes para tu pueblo, Señor. Estamos atentos a lo que tú harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has elegido como tu pueblo santo, porque nos has llamado. Gracias por los beneficios, Señor. Ministra, Señor, levanta la fe de tu pueblo, que se renueve el compromiso que tenemos contigo, Señor. Levanta más fieles, Señor, en tu congregación. Adiéstranos para las batallas, para las victorias que vamos a ver de tu mano, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti.
Ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí
Gracias por tu bendición. Te pido que sigas moviendo y entre nosotros. En nombre poderoso de Jesús.